La épica venganza de un marido traicionado al descubrir la infidelidad de su esposa después de su viaje de negocios. Esté preparado servía como el lema de los Boy Scouts, un código que exigía cualidades como la confiabilidad, lealtad, amabilidad, cortesía, obediencia, alegría, ahorro, valentía, limpieza y reverencia. Curiosamente, la ingenuidad, la estupidez, la idiotez y la confianza parecían formar parte del paquete. Nick no tenía otras opciones, pero rara vez revisaba el iPhone de su esposa, algo que ella sabía, así que había añadido seguridad extra. Siendo un Boy Scout, valoraba la honestidad y respetaba la privacidad. Sin embargo, con el próximo viaje de su esposa, Nick luchaba por recordar el nombre del hotel, esperando evitar una posible discusión sobre su olvidadiza memoria, un problema recurrente últimamente. La inminente separación, la más larga desde su boda hace 5 años, llevó a Nick a pensar en gestos románticos como enviar flores, pero París, la ciudad del amor, tenía una amarga ironía. Él no sería su interés amoroso allí, Juan, su compañero de viaje, lo sería. Usando la fecha de su boda como código de acceso, Nick encontró correos electrónicos de trabajo intercambiados entre su esposa y Juan, detallando planes románticos en París. Igual de sorprendente como la infidelidad misma fue el uso de correos electrónicos laborales por parte de su esposa Linda y su amante Juan, ambos profesionales legales que, como Nick, deberían haber sabido mejor. Linda era abogada y Juan trabajaba como paralegal en su firma. Su experiencia compartida en la gestión de documentos y litigios los expuso a innumerables correos electrónicos, a menudo descubriendo infidelidades. Los abogados luego evaluaban si estos eran relevantes y cómo minimizar los daños. Nick no había prestado mucha atención a los detalles del viaje de Linda ni al nombre del hotel debido a una inquietante sensación. Su experiencia legal agudizó su intuición y habilidades de escucha. Algo no cuadraba cuando Linda mencionó el viaje, describiéndolo inicialmente como un caso de arbitraje mundano que no dejaría tiempo para hacer turismo, sin mirarlo a los ojos. Su comportamiento casual contrastaba con su sueño compartido de visitar París. Nick encontró su respuesta extraña, sorprendiéndolo con el peor escenario que no había previsto. Un asunto en el asunto que lo impactó profundamente. ¿Por qué no te deshaces del Boy Scout para que podamos pasar más tiempo juntos y no preocuparnos? Fue el mensaje reciente de Juan, respondido por Linda con una inquietante seguridad. Me siento segura con él. Nick, sintiendo una mezcla de traición y excitación, escribió su respuesta seguida de un emoji de sonrisa. Inseguro de su próximo movimiento, optó por imprimir el correo electrónico usando la impresora Wi-Fi en el sótano, viéndolo como un paso de precaución dado su experiencia como abogado experimentado. Su principal preocupación era preservar la evidencia, imprimiendo y guardando el correo electrónico en su bolsa de ordenador. Tomándose un momento para pensar, Nick ideó un plan. Lo veía como una situación en la que ganaba de cualquier manera. Contempló fingir un gesto romántico hacia Linda solo para luego chocar abruptamente su cara contra uno de los árboles en el bosque detrás de su casa. En cambio, Juan, pensó, mostraría menos misericordia en una situación similar. Nick necesitaba planificar cuidadosamente. Era su capacidad para pensar estratégicamente lo que lo definía como abogado, pagado por su intelecto, no por su destreza física. Nick tuvo que actuar rápidamente, sabiendo que Linda pronto volvería de su carrera, pero antes de sumergirse en pensamientos profundos, tenía tareas que completar, terminar una tarea y asegurar una reserva de hotel, aunque no para enviar flores. No estaba seguro de por qué necesitaba la información del hotel, pero sentía un propósito en obtenerla. Localizó el L'Oreille cerca del Trocadero, a un corto paseo de la Cámara Internacional de Comercio, donde Linda y Juan estarían involucrados en su caso de arbitraje durante los descansos anticipados en su hotel. Nick rápidamente investigó las leyes de divorcio en Virginia, recordando de su examen de la barra 5 años antes que la infidelidad era motivo de divorcio y podría impactar la pensión alimenticia y la división de propiedades. Sin embargo, existían defensas contra las acusaciones de infidelidad, como la reconciliación. Necesitaba desalojar la casa rápidamente, evitando confrontaciones por ahora. Su intención era dejar a Linda en estado de incredulidad, empleando un enfoque estratégico similar a Shock and Awe para terminar el matrimonio. Las mentiras serían necesarias a pesar de su inconsistencia con la ley Scout. Esto era una guerra. Como dijo Winston Churchill, en la guerra,
La verdad es tan preciosa que debe estar acompañada por un guardaespaldas de mentiras. Nick veía sus mentiras como sirviendo a un propósito mayor, ahora desvinculado de su juramento. Regresando al dormitorio, Nick empacó rápidamente sus pertenencias, colocando las maletas junto a la puerta principal. Luego reunió documentos esenciales, estados de cuenta bancarios, extractos de tarjetas de crédito, cuentas de jubilación, documentos del coche, recibos de sueldo, extractos de hipoteca y el saldo más reciente del préstamo estudiantil de Linda. Al escuchar a Linda en la cocina al regresar de su carrera, Nick puso una expresión de preocupación mientras ascendía desde su oficina en el sótano. Al verla beber Gatorade con su cabello castaño recogido, no pudo negar su atractivo, aunque encontraba sus acciones despreciables. Nick se dio cuenta de que el amor ya no estaba vivo. Comunicó sus planes de ir a París con una sonrisa sombría. La reacción de Linda fue inmediata, su tez palideciendo, sus ojos azules perdiendo su vibrante brillo habitual. Lo interrogó sobre el destino, su shock inicial desvaneciéndose rápidamente. Nick explicó que Sven había llamado, informándole sobre la necesidad de preparar a un testigo para su caso de seguros. Mencionó la frustración del juez por una moción para obligar que se había perdido, lo que había interrumpido el calendario de la corte. Nick anticipó estar en la carretera por unas semanas, pero insinuó la posibilidad de pasar ocasionalmente por casa para lavar la ropa. Linda expresó simpatía, sugiriendo que quizás la firma de Nick estaba contratando. Nick expresó su deseo de acompañarla a París, notando un destello de preocupación en su rostro antes de que ella lo tomara en broma sobre enviarle su currículum. A pesar de que la escuela de leyes de Linda tenía un ranking más alto que la de Nick, hizo un movimiento como si quisiera abrazarlo, pero él la evitó y se dirigió al sótano, luchando contra visiones de golpearla y tratando de mantenerlas bajo control. Cuando Linda preguntó sobre los planes para la cena, Nick explicó que no podía quedarse y que tomaría algo en la carretera, ya que Sven estaba ansioso por que saliera de inmediato. Linda lo siguió hasta la puerta, luciendo ligeramente preocupada mientras él recogía sus maletas y se iba. Rechazó un beso de despedida, citando un dolor de garganta y la posibilidad de un resfriado o alergias, expresando preocupación por contagiarlo. Nick le informó que no volvería hasta el viernes como muy pronto, mencionando sus próximas paradas en Roanoke y Baltimore. No podía sacudirse la sensación de que Linda estaba considerando las posibilidades inesperadas que podría traer su ausencia. Le hizo un gesto de despedida y se marchó, esperando que ella asumiera que estaba ocupado con el trabajo y molesto por haber sido llamado un sábado. Sus habilidades de actuación estaban limitadas a ese punto, pero sospechaba que ella ya estaba planeando contactar a Dwan. Nick condujo hasta llegar al centro comercial más cercano con una cafetería. Como muchos abogados, encontraba claridad a través de papel y bolígrafo. Mientras sorbía su café, comenzó a listar casos. Le impactó que nunca había considerado la reconciliación, ni siquiera como una opción. La retribución era el único camino a seguir. La pregunta era ¿hasta qué punto? Sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por el sonido de un teléfono que sonaba, proveniente de un número desconocido. Con impaciencia, respondió, solo para ser saludado por Sam Granger al otro lado de la línea. Granger se presentó rápidamente como alguien en el negocio de comprar casas antiguas para reemplazarlas por mansiones, reconociendo la desaprobación general hacia su trabajo pero enfatizando el atractivo de recibir un cheque sustancial. Nick se sintió sorprendido por la idea de demoler su acogedora casa, pero pronto recuperó la compostura cuando Granger propuso comprar su casa para su demolición, citando la incertidumbre de los plazos de construcción y ofreciendo un trato potencialmente lucrativo si Nick y su esposa estaban dispuestos a vender. Nick no pudo evitar sonreír ante la perspectiva, recordando cómo Linda había elegido la casa poco antes de su boda. Era un rancho enclavado en un entorno sereno, con un encantador jardín que daba al bosque y a un arroyo, con el atractivo añadido de una casa del árbol visible desde la ventana del dormitorio, un símbolo de su vida familiar imaginada. Nick encontró la ubicación conveniente, con fácil acceso a las principales autopistas y un viaje manejable al trabajo. Informando a Granger de su apretada agenda. En los próximos días, Nick organizó una reunión para el domingo por la mañana. Granger le aseguró que ya había evaluado la propiedad desde el exterior y que no requería acceso al interior. Además,
mencionó que probablemente manejaría el cierre él mismo a través de un poder notarial para su esposa, que estaba ocupada con el trabajo. A medida que finalizaban los detalles, Nick no pudo evitar reflexionar sobre la percepción de seguridad de Linda con su Boy Scout. Sin que ella lo supiera, Nick reflejaba que los ideales de los Boy Scouts estaban enraizados en la exploración militar, enfatizando habilidades como el sigilo y la autosuficiencia. Fue una realización que Linda había entrado inadvertidamente en una trampa, reminiscente de una emboscada militar. Pero antes de tomar más medidas, Nick decidió realizar un reconocimiento. Con su plan en mente, derribó deliberadamente su taza de café vacía y salió a su coche en busca de privacidad, marcando un número en su teléfono móvil y luego otro, esperando una respuesta. Eventualmente, se conectó con Frank Berry, un antiguo investigador privado con el que Nick había colaborado durante su tiempo como abogado corporativo. Frank a menudo había ayudado en casos legales pro bono, un reflejo del compromiso de Nick con el servicio público. Nick relató el favor urgente que necesitaba, explicando la situación que involucraba a su esposa y a otro hombre. Frank expresó incredulidad ante la audacia de la esposa de Nick y se ofreció a manejar el asunto él mismo como muestra de gratitud por la ayuda pasada de Nick en el caso de divorcio Rivera, que había ganado una considerable publicidad. Nick agradeció a Frank y procedió a darle detalles sobre la casa y el patio trasero, mencionando su acceso directo al dormitorio donde su esposa practicaba artes marciales con las cortinas abiertas. Sugirió que Frank podría usarlo para fines de vigilancia, accesible atravesando el bosque y saltando el arroyo después del anochecer. Nick también mencionó su intención de instalar una cámara afuera, apuntando a la parte frontal de la casa para monitorear actividades. Después de finalizar los arreglos con Frank, Nick contactó a Harry, un abogado que tenía la intención de contratar para su proceso de divorcio. A pesar de la confusión inicial de Harry sobre el propósito de la llamada, Nick aclaró que necesitaba representación legal debido a la infidelidad de su esposa. Tras el resumen de Nick, Harry sugirió reunirse al día siguiente para comenzar a trabajar en el caso, reconociendo la necesidad de reunir pruebas claras de la infidelidad y navegar por las complejidades del acuerdo financiero, dado los recursos de su esposa y el apoyo de sus colegas en la firma. Nick transmitió su seguridad de que manejaría la situación, expresando confianza en resolverla de manera amistosa. Su próxima interacción involucró una discusión sobre la posible represalia, a la que Nick respondió que no planeaba tomar represalias, optando por un enfoque de esperar y ver. Para su última llamada, Nick contactó a Maggie, empleando tacto en su enfoque. Después de un breve silencio inicial, Maggie expresó su placer al escuchar de él después de tanto tiempo, lo que llevó a Nick a solicitar su ayuda, mencionando el reciente comportamiento de Linda. Maggie explicó que las acciones de Linda habían creado una brecha entre ellas, pero expresó su disposición a ayudar a Nick como amiga. Nick luego compartió su plan con ella. Después de un breve momento de silencio, Maggie respondió con una risa, indicando su diversión con la situación. Aceptó ayudar a Nick, reconociendo su habilidad para hacerla reír. Nick agradeció a Maggie, prometiendo invitarla a ella y a su pareja a cenar una vez que las cosas se calmaran. Maggie aceptó la invitación, confirmándola como una cita. Necesitando soledad para planificar, Nick encontró alojamiento en un hotel de estadías prolongadas fuera del Beltway de Fairfax, lejos de sus lugares habituales. Al instalarse, salió en busca de sustento, aunque no tenía hambre, sabía que necesitaba comida para contrarrestar las bebidas que planeaba consumir. El restaurante cercano, el Mariachi, fue suficiente, a pesar de las papas y queso de cortesía que probablemente causarían incomodidad. Sentado en un reservado, notó la mirada del camarero, pero dejó de lado el pensamiento, preocupado por sus asuntos. Al notar pupuses en el menú, insinuó la influencia centroamericana del restaurante, disfrazada de mexicano. Impasible, Nick pidió tequila, anticipando una resaca brutal al día siguiente como parte del calvario. La camarera regresó con tequila de alta gama y un vaso, haciendo un gesto hacia el camarero que lo reconoció. Sirviéndose generosamente, Nick recordó al camarero de los procedimientos legales de Rivera, siempre sentado solo en la última fila. Cenando en silencio, tomó notas y bebió tequila. Después de despejar sus platos, visitó la sala de descanso, sintiendo que el entorno se balanceaba como un barco. Al regresar al reservado, encontró al camarero ocupando el banco opuesto, esperándolo.
El camarero saludó a Nick cálidamente, expresando gratitud por la ayuda de Nick en ayudar a su prima a escapar de un matrimonio abusivo. A pesar del intento de Nick de minimizar su participación, el camarero continuó, mencionando que el esposo abusivo de su prima había sido gravemente herido en la cárcel, enfrentando potencialmente daños permanentes. Nick se sorprendió por la noticia, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda mientras el camarero relataba la información con una leve sonrisa. Nick respondió que no estaba al tanto de la magnitud de la lesión del esposo, a lo que el camarero respondió con indiferencia que era noticia vieja. Curioso por la presencia de Nick solo un sábado por la noche, el camarero preguntó sobre el paradero de su esposa, notando el estado civil de Nick con una sonrisa conocedora. Nick se dio cuenta de que el camarero debía haber presenciado un encuentro inesperado entre él y Linda en una audiencia, seguido de un beso. Admitiendo algunos problemas matrimoniales, incluida la posible infidelidad de Linda, Nick no vio razón para ocultar la verdad. El camarero respondió con una sonrisa familiar, sugiriendo que, aunque no era abogado, entendía la importancia de guardar secretos y señaló el cuaderno expuesto de Nick, que contenía detalles incriminatorios y una lista de tareas pendientes. Nick desestimó la falla de seguridad, notando que al menos no se habían comprometido secretos de clientes. El camarero cuestionó a Nick sobre sus deseos aparte del dinero, sugiriendo la posibilidad de buscar venganza. Nick expresó su deseo de dañar físicamente a su esposa, queriendo romperle la nariz y ponerle ojos morados. El camarero advirtió a Nick contra tal represalia violenta, recordándole las posibles consecuencias que podrían llevar a tiempo en la cárcel. Nick estuvo de acuerdo, asintiendo en reconocimiento. Reconociendo la ayuda pasada de Nick a su prima, a pesar de su negativa inicial, el camarero insistió en pagar la deuda pendiente. Nick intentó interponer, mencionando el papel de Frank en la recolección de pruebas y la participación de la policía en el caso, además de que también había contratado a un socio de su firma para garantizar un manejo adecuado de los procedimientos criminales, acompañando a su cliente para asegurar un trato respetuoso por parte de los fiscales. A pesar de las objeciones de Nick, el camarero elogió sus esfuerzos por ayudar a los necesitados y ofreció su ayuda a cambio. Cuando Nick expresó incertidumbre sobre la identidad del camarero, este se reveló como José García, también conocido como El Diablo para algunos. Nick bromeó preguntando si tenía que vender su alma por un favor, a lo que el Diablo respondió con una carcajada, afirmando que era simplemente cortesía profesional. El Diablo luego instruyó a Nick para que proporcionara su dirección, el nombre de su esposa y su rutina diaria. Sugirió obtener un teléfono celular para una comunicación más fácil y dejar un número de contacto en el bar. El Diablo aconsejó a Nick que no regresara al bar, alegando que era lo mejor. Nick informó al Diablo sobre la contratación de un investigador privado, su intención de quedarse en casa hasta la partida de Linda a Francia y los planes de viaje de Linda. El Diablo conocía la ubicación del hotel en París, pero mantuvo vaga la forma en que obtuvo la información. Solo una pregunta, señor Nick, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación, perdón, misericordia? No quiero dudas más tarde, preguntó el Diablo, su sonrisa reemplazada por una expresión seria. Nick lo miró a los ojos. Tomó una profunda respiración, reflexionando sobre sus emociones. El camino por delante estaba claro, la confianza y la lealtad eran fundamentales para él, pero faltaban en su matrimonio. Las acciones de Linda habían convertido el amor en odio en su corazón. Si bien eventualmente podría volverse indiferente, ese momento aún no había llegado. No, afirmó Nick. El Diablo visiblemente se relajó. Está bien, no te preocupes. Cuando la camarera presentó la cuenta, el Diablo la despidió, pero permitió que Nick dejara una generosa propina. También le permitió llevarse una botella de tequila, aconsejándole que la usara con cuidado. Nick se despertó el domingo por la mañana sin mucha resaca. Al llegar a la oficina de Harry a las 10, encontró a Frank ya allí. Frank le informó de sus hallazgos, confirmando que Linda estaba efectivamente con otro hombre. En su cama. Le entregó a Nick un DVD con pruebas de su infidelidad, advirtiéndole que no lo viera. Harry expresó preocupación por las decisiones de Nick, pero Nick solicitó un resumen de las pruebas. Frank relató cómo había observado a Linda y al hombre, Juan Martín, participando en actividades íntimas en la casa del árbol, como había sugerido Nick.
Habían identificado a Dwan Martin como la pareja de Linda y planeaban redactar un informe en una declaración jurada para que Harry lo presentara. Expresando su pesar por la situación, Nick decidió solicitar el divorcio por motivos de infidelidad, pero pidió que no se notificara a Linda de inmediato. Instruyó a Harry para que presentara los documentos el lunes por la tarde antes de que la oficina del secretario cerrara. Harry le recordó a Nick sus limitaciones en derecho penal, advirtiéndole que no podría ayudarlo si se metía en problemas legales. «Te sorprenderías gratamente», mencionó Nick al salir. Su siguiente destino fue una reunión con Sam Granger, que resultó ser una sesión excepcionalmente productiva, donde Nick descubrió que podían vender la casa por más de $100,000 sobre la hipoteca, sin comisión para el agente inmobiliario. Linda estaría encantada. Nick le aseguró a Sam que tendría todos los documentos necesarios listos para cerrar el trato rápidamente. Después de salir de la oficina de Sam, Nick revisó su teléfono, no había mensajes ni llamadas. Debía estar aún ocupada con Dwan. Nick aprovechó la oportunidad para llamar urgentemente a su jefe, Sven, solicitando 2 semanas de vacaciones o renunciaría. Sven, dándose cuenta del papel fundamental de Nick en el caso en curso, accedió apresuradamente. Afortunadamente, había una pausa en la carga de trabajo de Sven, lo que permitió a Nick un respiro. Con el terreno preparado, Nick regresó al hotel para sumergirse en el trabajo real. Para la tarde del lunes, estaba completamente preparado. Durante la noche del domingo y el lunes, Linda dejó mensajes de voz a los que no respondió, estaba conservando toda su energía para la mañana del martes. Gracias a la cámara estratégicamente colocada por Frank fuera de la casa, Nick sabía que Dwan había pasado la noche del lunes allí, estimando la partida de Dwan para el trabajo alrededor de las 8 de la mañana y la de Linda a las 8:30 de la mañana. Nick planeó su movimiento para las 7 de la mañana. Nick entró por la puerta principal, anunciando alegremente, «Cariño, estoy en casa». Escuchó pasos rápidos arriba, y luego Linda bajó las escaleras con su bata, despeinada y sorprendida. Linda saludó a Nick, tratando de sonar alegre, pero parecía agotada y asustada. Nick se disculpó por su regreso inesperado, atribuyéndolo a la naturaleza de los viajes de negocios. Ignoró las copas de vino en la sala de estar y se dirigió directamente al comedor, donde comenzó a organizar papeles en la mesa. Mientras tanto, Linda, temiendo que Nick descubriera a Dwan arriba, dudó antes de responder a un golpe en la puerta. Nick le pidió que lo manejara mientras continuaba con su tarea. Para sorpresa de Linda, era Maggie quien entró y los saludó. Linda observó cómo Maggie se unió a ellos en la mesa del comedor y abrió su maletín. Nick explicó que había hecho arreglos financieros y médicos para el próximo viaje al extranjero de Linda debido a su apretada agenda. También mencionó haber asegurado una oferta de refinanciamiento para su hipoteca y se disculpó por el aviso corto. Linda se relajó al darse cuenta de que Maggie era una notaria, comentando sobre la preparación de Nick. Linda bromeó sobre él siendo su Boy Scout, aunque su actitud cautelosa permaneció. Nick le entregó una pluma, señalando dónde firmar en los documentos y alentándola a tomarse su tiempo para leerlos. Expresando su confianza en Nick, Linda firmó rápidamente todos los documentos ante ella. Nick esperaba que su confianza fuera genuina mientras le entregaba cada papel a Maggie para notarizar. Linda recuperó su licencia de conducir mientras Maggie la fotografiaba y registraba la información en su diario notarial. Mientras Nick y Maggie intercambiaban miradas, tratando de suprimir su diversión, Linda ofreció café, pero ambos lo declinaron. Mientras Maggie documentaba los papeles notarizados y Nick los ordenaba en carpetas, Linda miró hacia arriba, anticipando el próximo movimiento de Nick y planeando el suyo una vez que Maggie se fuera. Discretamente guardando sus herramientas, Maggie sonrió a Nick cuando Linda no miraba. Nick le dio un respiro a Linda, citando la necesidad de una teleconferencia, y se retiró a su oficina en el sótano. Los hombros de Linda se relajaron por ahora, tendría tiempo para sacar a Dwan y borrar cualquier rastro de su presencia antes de que Nick emergiera de su santuario. Nick descendió para mantener la ilusión de que Linda aún lo engañaba. Fingió ignorancia a los pasos de Dwan y la apertura de la puerta del garaje al partir el coche de Dwan. Pero al escuchar la ducha corriendo en el baño principal, Nick reunió sus pertenencias, salió por la puerta del sótano y se fue sin decir una palabra a su desprevenida esposa.
2 horas más tarde, después de un abundante desayuno en el restaurante, Nick se encontró en la oficina de Harry. Harry parecía sorprendido. Nick le confirmó a Harry que su esposa había firmado los formularios necesarios, consintiendo la petición de divorcio y renunciando a la notificación de avisos judiciales. Confirmó que los formularios estaban debidamente notarizados. Nick también afirmó que su esposa había acordado un acuerdo de división de propiedad que le otorgaba todos los ingresos de la venta de la casa, sus coches y joyas, dejándole a él plena discreción sobre sus pertenencias, con ambas partes conservando sus respectivas cuentas de jubilación sin ninguna pensión alimenticia de su parte. Cuando se le preguntó sobre la situación financiera de su esposa, Nick respondió que ella ganaba más que él de todos modos. Harry revisó los documentos, notando que la esposa de Nick había aceptado salir del matrimonio con mínimos activos y una deuda significativa. Nick confirmó la exactitud de la información, atribuyéndola a la generosidad de su esposa. Harry escrutó brevemente a Nick antes de volver su atención a los papeles en su escritorio. Nick también confirmó que su esposa había firmado una declaración jurada admitiendo su infidelidad, reconociendo la presencia de su amante en el dormitorio matrimonial en el momento de la firma y afirmando la autenticidad de los correos electrónicos que discutían su aventura. Nick afirmó que los documentos hablaban por sí mismos. Harry, inicialmente sorprendido, eventualmente sonrió, reconociendo la respetada reputación de Nick y su amistad desde la escuela de leyes. Decidió proceder con la presentación de los documentos, admitiendo que todo parecía legítimo para él y expresando incredulidad ante las acciones de Nick. Nick expresó una inmensa vergüenza ante el juez, reconociendo que había sido consumido por la traición de confianza de su cliente. Mencionó que, si alguien merecía la inhabilitación, sería él mismo. El juez discutió con Nick si el notario podría confirmar la firma de Linda en los documentos y si Linda los había examinado minuciosamente. Nick afirmó que confiaba en que Linda había evaluado exhaustivamente los documentos debido a su experiencia como litigante experimentada. Harry indicó que presentaría todos los documentos necesarios ese día, incluyendo la declaración jurada y el informe de Frank, junto con fotos y un DVD. Mencionó su intención de mantener el DVD fuera del archivo electrónico por el momento para evitar que llegara a los titulares. Nick estuvo de acuerdo, enfatizando la importancia de mantener las cosas en silencio, especialmente con la inminente partida de Linda a París en poco más de 2 semanas. Harry preguntó a Nick si conocía a alguien en el Palacio de Justicia del Condado, mencionando a Seth, un compañero de clase del año siguiente que ahora trabajaba allí como secretario para mejorar su currículum. Harry sugirió que Seth podría agilizar el proceso legal, pero advirtió que si el juez exigía un testimonio en vivo, el caso podría colapsar. Señaló que Linda tendría que decidir si impugnar el fraude en la corte una vez que comprendiera la situación. Harry mencionó que, si las cosas se deterioraban, podría tener que terminar su relación de representación con Nick. Nick reconoció los puntos de Harry y acordó discutir el asunto más adelante, pero no en ese momento. Frank no pudo determinar si se encontraban en otro lugar durante la semana o en la oficina, pero no en casa. Prometió actualizar a Nick si algo cambiaba. Nick hizo algunos movimientos discretos mientras Linda estaba fuera, regresando a la casa para recoger los documentos financieros necesarios y firmando un contrato para vender la casa a Sam Granger, con la venta programada para la primera semana de Linda en Francia. Durante este tiempo, Nick se enfocó en el cuidado personal, yendo al gimnasio, disfrutando de lecturas tranquilas y reflexionando sobre el estado de su vida a los 30 años. Frank informó el sábado siguiente que Linda estaba de regreso con Dwan en la casa. Nick le agradeció por la actualización, expresando su indiferencia. Señaló que una vez que la casa se vendiera, preferiría quemar las sábanas que venderlas. Para entonces, Nick había visto el vídeo que Frank le había dado. Dwan, unos años más joven, era un entusiasta del gimnasio, constantemente admirándose en el espejo después de entrenar. De lo contrario, no era notable. Nick estaba en buena forma, pero no tenía un físico esculpido. Evidentemente, Linda buscaba una pieza decorativa. Nick no tenía tiempo para tales superficialidades. Antes de darse cuenta, Linda se fue a París. Un investigador privado la siguió hasta el aeropuerto, confirmando su partida a Europa. Luego, Nick limpió las pertenencias de Linda,
empacando lo que quería y haciendo que los transportistas llevaran todo a un depósito. Gracias a las habilidades de venta de Sam Granger, Nick pudo vender fácilmente los muebles. Cuando la casa finalmente quedó desprovista de pertenencias, Nick hizo una última inspección antes de su tarea final. Meticulosamente, recolectó las fotos de la boda, el álbum y el vestido de Linda, llevándolos al fogón del patio bajo la casa del árbol. Colocó cuidadosamente las fotos y el álbum sobre las brasas, añadiendo líquido encendedor al vestido antes de encender un fósforo. Mientras todo se convertía en cenizas, Nick se sintió gratificado al notar los intrincados detalles capturados en el vídeo, incluso discerniendo los matices de cada foto mientras se fusionaban con las llamas. Un día después, Nick finalizó la venta de la casa matrimonial, utilizando el poder notarial de su esposa para firmar en su nombre, aunque realmente debería haber revisado los documentos con un poder notarial financiero separado. Nick depositó las ganancias de la venta de la casa en su cuenta personal, certificando en nombre de su esposa y cerrando las cuentas conjuntas. 3 días después, sin embargo, durante la primera semana de Linda en Francia, un equipo de construcción demolió la casa. Varios días después, los escombros fueron retirados y comenzaron los preparativos del sitio. Lamentablemente, el árbol que sostenía la casa del árbol, querido por los niños, tuvo que ser removido para dar paso a un gazebo planificado. Sin embargo, la construcción se detuvo abruptamente con solo un terreno vacío restante debido a un problema en el proceso de permisos. Nick y un amigo de la escuela de leyes, empleado en la oficina de permisos del condado, se mantuvieron optimistas de que el asunto se resolvería a la vuelta de Linda de Francia, pendiente de las aprobaciones de formularios adecuados. Durante este tiempo, Nick evitó todos los intentos de comunicación de Linda, ofreciendo respuestas evasivas a las consultas. El diablo le informó sobre el aparente estrés de Linda Idwan, insinuando que Linda podría sospechar que algo estaba mal. Cuando le preguntaron sobre los anillos de Linda, Nick se negó, lo que llevó al diablo a sugerir otro destinatario potencial. Nick accedió rápidamente. 2 días antes del regreso esperado de Linda, Nick recibió inesperadamente el decreto de divorcio de la oficina de Harry. Al salir, recibió una llamada del diablo, aconsejándole que tomara unas vacaciones públicas. Siguiendo el consejo, visitó Nueva York, reconectándose con amigos de la universidad y participando en varias actividades, en su mayoría financiadas con tarjetas de crédito. Aseguró el reconocimiento del personal mediante generosas propinas en el hotel. Mientras estaba allí, envió por correo un DVD a la casa de los padres de Linda, mostrándolo quemando su vestido de novia y álbum. Tarde en la noche de un domingo, después de que Nick disfrutó de café y pastel en Little Italy, Manhattan, su teléfono sonó. Era su suegro. Nick, ¿dónde estás? Linda está en el hospital, se está volviendo loca. Sí, ¿qué le pasa? Las cosas se volvían cada vez más interesantes. Volvió de un viaje de negocios el viernes, pero aparentemente ella y un colega fueron secuestrados en el aeropuerto. Estaban bajo medicación y solo pudieron salir esta mañana. El compañero fue golpeado casi hasta la muerte, y Linda. La voz de su suegro tembló. En otro momento, Nick podría haber sentido simpatía. ¿Qué le pasó a Linda? Cuando despertó, descubrió que estaba cubierta de tatuajes de la cabeza a los pies. Tatuajes con inscripciones horribles como que era una mujerzuela y una mujer suelta, y tan pronto como despertó y lo vio, un tipo enmascarado entró y la golpeó en la nariz, rompiéndosela, y luego le dio 2 ojos morados. Impresionante, pensó Nick. Realmente fue la cereza del pastel. Habría sido feliz si Linda hubiera reconocido que la había traicionado en la corte, tal como ella lo había hecho en el matrimonio, pero esto era solo un arco iris de placer y alegría. Valdría la pena un alma inmortal si pudiera regalarla. Lo siento escuchar eso, informó Nick a su suegro por teléfono, que estaba fuera de la ciudad, y preguntó qué debía hacer con respecto a la situación de Linda. Su suegro expresó sorpresa, recordándole a Nick que Linda era su esposa. Entonces Nick reveló que se habían divorciado la semana pasada y acusó a Linda de engañarlo con el hombre con el que estaba viajando. A pesar de sentir su propia crueldad, Nick ofreció enviar a su suegro una copia del vídeo como evidencia. Hubo silencio al otro lado de la línea, y Nick especuló si su suegro estaba en shock. Eventualmente,
su suegro declaró que habían terminado con Linda, indicando que Nick tendría que encargarse de ella. Después de un momento de gritos, su suegro colgó, dejando a Nick para reflexionar sobre su tensa relación. A Nick se le ocurrió en ese momento que el estrés de la vida en la ciudad había sido demasiado últimamente. Envió un correo electrónico a Sven, diciendo que Sven y la firma podían irse al infierno, respetuosamente. Después de todo, una rápida búsqueda en internet reveló que había una tienda Rey en Soho, y Nick se compró equipo nuevo para senderismo y camping. A Linda nunca le había gustado acampar, así que esta era una oportunidad para reconectarse con su pasado en los Scouts. El hotel fue muy complaciente y accedió a guardar su equipaje por un tiempo por una tarifa razonable, y Nick se dirigió a las montañas Adirondack para comulgar con la naturaleza hasta que las cosas se calmaran. Afortunadamente, llevaba su pasaporte por si tenía tiempo para viajar a Canadá, y resultó que sí tenía tiempo. Durante las siguientes 8 semanas, apagó su teléfono. Al principio pensó que alguna mujer loca había robado el teléfono de su exesposa porque había docenas, si no cientos de mensajes que parecían incluir gritos frenéticos y llantos. Solo escuchó 1 o 2 y eliminó el resto. Muchos correos electrónicos locos también, su cuenta debía haber sido hackeada. ¿Cómo podría haberse tomado el tiempo para leer todo esto? Esperaba que, quienquiera que fuera esta mujer loca, recibiera la ayuda que tanto necesitaba. 8 semanas después, Nick se reunió con Frank para tomar una copa. Harry también estaba allí. Harry le informó a Nick que habían terminado su relación con su abogado después de servir a Nick con el decreto de divorcio, notificándolo por correo registrado. Nick admitió que aún no había revisado su correo. Harry caracterizó la situación como un problema significativo, mientras que Frank la comparó con un desastre generalizado. Luego, Harry solicitó a Frank que comenzara a discutir el asunto el lunes por la mañana. La señora Buford, acompañada por sus padres, fue a la antigua finca. No habían retirado la cámara exterior a tiempo. Al ver el terreno vacío, tuvo una crisis total, cayendo de rodillas, sollozando y acurrucándose en posición fetal. Su berrinche escaló, con patadas y gritos, similar a un niño en un centro comercial tarde en la noche. Cuando llegó el equipo de maquinaria, perdió la paciencia nuevamente. El tercer arrebato ocurrió cuando los trabajadores de la construcción notaron los tatuajes en su cara, lo que resultó en risas. La calidad del trabajo era tal que el texto era muy visible en la cámara, incluyendo frases como mujerzuela y me encanta la cara, a pesar de sus ojos de mapache y la nariz rota con cinta adhesiva. Harry explicó que por la tarde Linda y un par de abogados de firmas prominentes entraron en su oficina sin cita previa. Después de hacerlos esperar durante 15 minutos, se aseguró de que su Black estuviera cargado en su escritorio, aprovechando las leyes de Virginia. Cuando terminó la espera, comenzaron a reprenderlo con charlas sobre mociones de emergencia, quejas ante el colegio de abogados y procedimientos por desacato. No pudo evitar notar la tinta por toda su cara, claramente escrita en rojo y azul para mayor visibilidad. Una vez que logró cambiar su enfoque, Harry preguntó cuál era el problema y qué declaración en cualquiera de los documentos era falsa. Todos se detuvieron y se miraron entre sí. Luego preguntó si había una discusión sobre la infidelidad de la ex esposa de Nick, a lo que todos respondieron que sí. Entonces, Harry reprodujo la cinta de vídeo que había preparado mientras esperaban, y allí estaba Linda, claramente participando en actos de intimidad en la cama matrimonial con alguien que no era su esposo. Quedó claro que no se habían familiarizado con todos los archivos del caso aún, ya que todos simplemente se miraron con confusión. Harry relató que Linda comenzó a gritar que Nick no le dio la oportunidad de explicarse, a lo que él respondió diciendo que a Nick no le importaban las razones mientras se cumpliera. Eventualmente, recuperó el sentido y comenzó a decirle que nunca había acordado que Nick vendiera la casa y que él quemó su vestido de novia, fotos y álbum, alegando que eran su propiedad personal. Harry le mostró copias de los poderes notariales, uno específicamente para la venta de la casa y el acuerdo de liquidación de propiedad, que le otorgaba a Nick discreción para disponer de sus pertenencias personales, y le dijo que tenía suerte de que aún tuviera su ropa. Luego preguntó si negaba que su firma estuviera en los documentos, a lo que ella respondió que no, pero afirmó que nunca había acordado nada de lo escrito en ellos.
Harry luego cuestionó si toda su defensa se basaba en que nunca leyó lo que firmó y le pidió que imaginara cómo sería su contraexamen si impugnara algo en la corte. En ese momento, ella se quedó en silencio. También señaló una declaración jurada que había firmado, admitiendo que su amante estaba arriba en el momento de la firma, y preguntó si eso era cierto. Esto la hizo perder el conocimiento. A pesar de los intentos de Harry por reanimarla, eventualmente llamó a los servicios de emergencia. Ella se negó a ir al hospital con ellos, pero comenzó a gritar sobre los tatuajes y su novio que había sido golpeado. Harry le aseguró que Nick no tenía nada que ver con eso, hasta donde él sabía, y que estaba fuera de la ciudad de todos modos. Harry mencionó que Dwan podría haber enfurecido al esposo de otra mujer al acostarse con ella, o que alguna otra mujer pensó que Linda estaba atacando a Dwan. Informó a Nick que les dijo que podían discutir cualquier caso criminal que quisieran presentar con el departamento de policía de Fairfax, y expresó su pesar por perderse la confrontación. Harry señaló que las cosas estaban mejorando y explicó que aún estaban discutiendo la posibilidad de presentar una moción de reconsideración cuando recibió un correo electrónico anónimo con enlaces a vídeos de Linda y Dwan en la cama de Nick, participando en actos de intimidad frente a la Torre Eiffel. El correo electrónico amenazaba con enviar las cintas a todos los conocidos de Linda, afirmando que Nick no estaba al tanto y no podía evitarlo. Afirmaban ser amigos a los que Nick había ayudado, ofreciendo protección pero también amenazando con exponer las cintas a menos que Linda retrocediera. Nick afirmó no estar al tanto de esto. Harry mencionó que después de esa revelación, los individuos se fueron sin más contacto y no ocurrió nada en el juzgado. Luego, Harry relató el encuentro de Frank con la policía, indicando que los detectives se acercaron a ellos buscando copias de la cinta y el informe, pero luego perdieron interés. Ni Linda ni Dwan podían recordar lo que había sucedido, solo que tomaron un taxi desde el aeropuerto y Dwan terminó hospitalizado. Linda despertó en un hotel degradado, fue agredida y terminó en el hospital. Los gastos de la habitación se cargaron a su tarjeta de crédito, incluyendo servicio de habitaciones y minibar. Nick mencionó que la policía de Nueva York y sus amigos habían sido contactados, todos los cuales confirmaron su apretada agenda en la ciudad. Harry agregó que la ex de Nick estaba supuestamente sometiéndose a una remoción de tatuajes con láser en el sótano de sus padres, lo que resultaba costoso debido a la extensa cobertura. Nick comentó sobre esto, ganándose una mirada de Harry y una risa sofocada de Frank. Luego, Harry mencionó la condición del individuo referido como el carnicero, afirmando que estaba gravemente herido y requeriría una terapia extensa debido a múltiples conmociones cerebrales. Encontrar otro trabajo como paralegal podría resultar difícil para él, ya que su firma también lo había dejado ir. Harry explicó que su relación se había deteriorado durante el viaje, afectando negativamente el arbitraje, se cometieron errores, no se prepararon las pruebas y se perdieron las notas de los testigos, dejando al cliente descontento. Se hicieron sacrificios para retener trabajos futuros. Frank sugirió que algún día Nick tendría que iluminarlo sobre algo, a lo que Nick respondió en broma diciendo que era un Boy Scout. Frank continuó, mencionando que Maggie había esperado en el coche y expresando un poco de envidia por la situación de Nick. Acordaron discutir más durante la cena, con Nick ofreciéndose a invitarlos por haber ayudado en su liberación. Cuando Nick se alejó, Maggie le informó que no tenía novio, lo que lo sorprendió. Nick luego sugirió dirigirse a casa con una parada en la oficina de correos primero. Cuando le preguntaron por qué, Nick explicó que estaba revisando la seguridad de un amigo, produciendo una tarjeta de la guantera con un emblema de Boy Scout.